Y vamos a entrar ahora con Rocío Gallegos, la directora de La Verdad, ahí en Ciudad Juárez, donde pues sigue haciendo un trabajo pues muy detallado sobre la situación que se está viviendo con los migrantes actualmente ahí en Juárez. Así que se está publicando en La Verdad de Juárez y en pie de página una nota que titula Municipio de Ciudad Juárez desaloja campamento de migrantes. Y pareciera que esta pesadilla se repite y se repite y se repite y no se le ve un fin, y que por más que se hacen declaraciones de tratos humanitarios, pues de humanitarios esto no se le ve por ningún lado. Rocío Gallegos, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto compartir con ustedes lo que ocurre en Ciudad Juárez, donde, bueno, la tarde del lunes, noche del lunes, el gobierno de Ciudad Juárez, encabezado por sus directivos, el secretario del ayuntamiento y directores de diferentes áreas, entre ellos el de director de Derechos Humanos, eh, pues se apostaron en el campamento de migrantes. Había principalmente venezolanos, colombianos, hondureños, que se mantenían en lo que es la calle Rivas Guillén en Ciudad Juárez, aledaña a la alcaldía, y frente a la estación migratoria, donde el 27 de marzo pasado se generó un incendio en el que murieron 40 migrantes extranjeros. Esta estación migratoria es del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, desde entonces un grupo de migrantes llegó y se apostó en ese lugar, ¿no? Primero como una actividad de homenaje, de memoria a los migrantes que murieron en esa tragedia. Estamos hablando de 40 migrantes, y poco a poco se fueron acumulando, fueron creciendo, fueron instalando casas de campaña. Muchos de ellos no cruzaron cuando previo a la finalización de Título 42 se quedaron en Ciudad Juárez esperando hacer una cita, empezando el cambio de política del gobierno de Estados Unidos, que es a donde ellos se dirigen. Ellos quieren llegar a territorio estadounidense, ellos buscan asilo. Y bueno, se mantenían en Ciudad Juárez aquí. Tenemos que decir que en Ciudad Juárez, aparte de este campamento, pues hay una gran cantidad de migrantes en los albergues que operan organizaciones de la sociedad civil, en algunas iglesias también, y en dos albergues que son administrados por autoridades, ¿no? El Ivana Vicario, que es el gobierno federal, y el Quique Romero del gobierno municipal. Sin embargo, las autoridades querían, ya tenían tiempo atrás, que querían desarticular este campamento de migrantes. Entonces, desde hace más de una semana empezaron a instalar una estructura con carpas en un predio que forma parte de los conocidos como hoyos del Chamizal. Esto es el antiguo cauce del río Bravo, y que justo el año pasado el gobierno federal determinó que es un territorio no habitable porque es zona inundable. Este dictamen lo dio a conocer justo en junio del año pasado, porque había las intenciones de un grupo de empresarios de construir ahí un centro de convenciones. En aquel entonces el gobierno federal, a través de la Semarnat, da a conocer el reporte, y el gobierno municipal llamó a que no se usara ese tramo, ¿no? Sin embargo, 11 meses después, instala ahí un campamento para migrantes para llevar a todos los migrantes que permanecían apostados, pues aledaño a lo que es el edificio de la alcaldía, ¿no? Del gobierno municipal en Ciudad Juárez. Esta es prácticamente una situación que se generó en medio de, pues, de actitudes hostiles, violentas por parte de autoridades. Las autoridades decían que ya habían tenido horas de migrantes, les pedían que se retiraran de manera voluntaria, no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues vimos a los funcionarios del gobierno municipal estirando las casas
de campaña, desbaratándolas, mandándolas a la basura, descolgando cobijas, mantas que tenían como techo los migrantes, mandando a la basura cobijas que ellos también tenían, con los que pasaban la noche, algunas de sus propiedades. Y bueno, se generó ahí una situación de enfrentamiento entre los migrantes y las autoridades. Finalmente, sin un lugar a donde ir y confundidos, pues los migrantes están ahorita en ese albergue que de manera provisional armó el gobierno municipal. Ahora se sabe que lo hizo con apoyo del Instituto Nacional de Migración, que ellos aportaron y ahorita están aportando la alimentación de los migrantes y de manera extraoficial nos han dicho que, bueno, hay un trabajo conjunto, que están pagando la instalación de esas carpas, no sabemos porque es una situación que se ha manejado con falta de transparencia, en opacidad total y bueno, la situación es que hay un grupo de migrantes, son más de 200 migrantes que fueron desalojados y que ahora están en este lugar esperando pues poder lograr una cita y tener acceso y a tener ingreso a territorio estadounidense donde ellos buscan, dicen ellos, una mejor vida. Son unos galerones que estamos viendo ahí las imágenes, Rocío Gallegos. ¿Qué ha pasado? Por tanto, también vimos allí algunas declaraciones, las primeras declaraciones de Francisco Garduño después de los incidentes donde pues perdieron la vida ahí muchos migrantes en este centro de reclusión que le decían estación migratoria. ¿Cuál es la impresión que se tiene allá con respecto del titular del Instituto Nacional de Migración? En qué momento quedó ese caso? Bueno, tenemos que decir que desde que ocurre la tragedia, días después, la única estación migratoria que tenía el instituto en la ciudad quedó clausurada. El comisionado Garduño ha permanecido pues un tiempo en Ciudad Juárez, precisamente porque está enfrentando un proceso penal por esta tragedia, junto con 7 funcionarios más del instituto. Él y otro de los funcionarios de nivel central están en libertad, el resto está detenido, está en el Cerezo de Ciudad Juárez, está en prisión preventiva. Y bueno, él hace unos días hizo presencia pública. Tenemos que decir que no lo había hecho, aunque había permanecido en la ciudad, él no había tenido ninguna presencia pública ni había tenido la oportunidad de hacer alguna declaración. eh, y apareció en uno de los puentes internacionales de Ciudad Juárez, por el puente internacional Zaragoza, para anunciar que el instituto va a abrir una nueva estación migratoria en ese punto. Tenemos que decir que justo unas semanas atrás el instituto dio a conocer que cerraban las más de 30 estaciones migratorias que operan o mantenían operación en el país. Entonces, en este contexto se está generando toda esta situación. El gobierno de Estados Unidos mantiene el envío de migrantes extranjeros hacia México. Tenemos que recordar que al hacer la transición de título 42 a título 8, cambiaron un poco las condiciones. Ya las expulsiones rápidas que veíamos con título 42 se acabaron y ahora están otro tipo de expulsiones, hay que decirlo, que se les está llamando repatriaciones, principalmente a extranjeros como venezolanos de Guatemala y de otros 2 países que no son recibidos directamente por sus gobiernos, ¿no? Entonces ahora van a ser regresados a México y México tendrá que ver qué opciones les da, ¿no? Si se quedan aquí bajo algún esquema o son repatriados vía México a sus países. Esa es una situación que se está registrando actualmente. Todavía no hay un impacto de retornos de estas personas, porque también algunos de ellos dicen que se los están llevando, les están ofreciendo irse a otros estados del país, como ha sido Zacatecas, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque el gobierno ha mantenido en opacidad ese tipo de acuerdos y los programas o planes que se están haciendo a la par de ese acuerdo que hace con el gobierno de Estados Unidos para atender esta situación migratoria, que se ha vuelto una crisis humanitaria en la frontera.
Uf, pues qué tremendo esto. Am, Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló precisamente pues del esfuerzo y el trato humanitario que se les está dando a los migrantes. Am, ¿Cuál es el papel para cerrar, Rocío Gallegos, que está tomando, por ejemplo, en este tipo de acciones la Guardia Nacional? Bueno, no hemos visto que la Guardia Nacional tenga una participación directa ahorita en la vigilancia del bordo. Se mantienen ahí, dicen ellos, con labores de para disuadir a los migrantes, pero por el cambio de políticas que hizo el gobierno de Estados Unidos, ahorita no se ve de manera masiva el cruce de migrantes en la frontera. Muchos de ellos están permaneciendo en las calles de Ciudad Juárez, en los albergues, a la espera de lograr una cita a través de una plataforma habilitada por el gobierno de Estados Unidos que se llama CBP One. Entonces, ellos tienen que lograr una cita y presentarse el día y la hora en el puente internacional o cruce internacional que se les asignó para tener el acceso, ¿no? a territorio estadounidense y ya estando allá iniciar un proceso. Entonces, la Guardia Nacional ahorita no tiene una participación en relación directa a este tipo de situaciones. Ya, pues Rocío Gallegos, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Les mandamos un fuerte abrazo a ti y a quienes conforman todo el equipo de La Verdad. Y seguimos al habla, Rocío. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bueno, es Rocío Gallegos, la directora de La Verdad en Juárez. Y sí, la situación con los migrantes, pues les siguen pegando por un lado y por otro y por otro. Y luego ya uno luego nos dicen: "Ah, es que están golpeando a la 4T". Pues eso no tiene nada que ver, son las realidades, las crudas realidades que están viviendo pues muchos de los migrantes que se atreven a adentrarse dentro de nuestro territorio.